Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de esa energía vibrante que nos impulsa a seguir adelante. Hoy, como bien indica el título que seguramente ha capturado su atención, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando un revuelo tremendo, generando un murmullo constante y dejando a muchísimas personas con la boca abierta, con los ojos como platos y con la mente disparada. Estamos hablando de ese gesto inesperado, ese instante fugaz pero intensamente magnético, ese momento que capturó la atención de todos, protagonizado por dos nombres que resuenan con fuerza en el universo del entretenimiento. Dos figuras que deslumbran en cada aparición, Neslihan y Burak. Si han escuchado bien, ese gesto de Neslihan hacia Burak que está sorprendiendo a todos, que está desatando todo tipo de especulaciones y que, francamente, nos ha robado el aliento. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las posibles interpretaciones con la minuciosidad de un detective, a desentrañar las capas de misterio y a intentar comprender por qué este gesto, aparentemente simple, ha generado tal expectación, tal fervor y tal cantidad de debates en las redes sociales. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta fascinante historia, les recuerdo con el cariño que nos caracteriza, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón rojo de suscribirse, que tanto nos alegra ver en crecimiento. Y que activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, cada pieza de contenido que con tanto esmero preparamos para ustedes. Nos encanta tenerlos aquí, sentir su presencia y queremos que formen parte activa y vibrante de nuestra comunidad. Ahora sí, con las expectativas por las nubes y la curiosidad a flor de piel, vayamos directamente al meollo del asunto, al epicentro de esta noticia que ha encendido las redes. La noticia, o mejor dicho, el vídeo y las fotografías que inmortalizaron el momento, han corrido como la pólvora, como un incendio forestal incontrolable en redes sociales, han invadido foros de fans, se han colado en los titulares de los medios de comunicación, tanto los especializados como los generalistas, y hasta se han convertido en el tema estrella de las conversaciones informales entre amigos, en las pausas del café o en los encuentros sociales. El gesto en cuestión, ese instante que prefiero describirles con todo el detalle posible, con la precisión de un cronista de cine, para que puedan hacerse una idea clara y vívida de lo sucedido, ocurrió durante un evento público de gran envergadura, al que ambos Neslihan y Burak asistieron como invitados de honor, como estrellas invitadas a brillar. Podría haber sido una gala de alfombra roja, una premiere de película largamente esperada, una prestigiosa entrega de premios, o incluso un evento benéfico de alta sociedad, donde las cámaras y los flashes son tan omnipresentes como el aire que respiramos. Lo verdaderamente importante, lo que capturó el interés de todos, es que estaban juntos, bajo los mismos focos, rodeados de cámaras que buscaban el ángulo perfecto, de admiradores expectantes y de un ambiente cargado de expectación. Y fue en ese preciso instante, en ese preciso micromomento cuando ocurrió. Neslihan, con una sonrisa que, según los testigos oculares, aquellos que estuvieron allí y presenciaron la escena en primera persona, era genuina, radiante y con un toque de picardía casi imperceptible, se acercó a Burak. No fue un saludo protocolario, de esos que se hacen por compromiso, ni un abrazo rápido y efímero que se disuelve en el aire. Fue algo más, íntimo, algo más personal, algo que trascendió la barrera de lo meramente público. Se inclinó ligeramente hacia él, un movimiento casi imperceptible para el ojo menos entrenado, y de forma sutil, con la delicadeza de un susurro, le dijo algo al oído. Pero aquí es donde reside la verdadera intriga, el enigma que nos ha cautivado a todos. ¿Qué fue ese algo? Las cámaras, con su implacable precisión, captaron la reacción de Burak, y ahí es donde la sorpresa se disparó, donde las especulaciones comenzaron a germinar. Sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual, una leve sonrisa, casi una mueca de asombro placentero, se dibujó en sus labios, y por un instante, apenas un parpadeo de tiempo, se quedó como petrificado, como si no esperara en absoluto lo que acababa de escuchar. Hubo un silencio momentáneo, un vacío casi tangible en la atmósfera, y luego, con un gesto de cabeza que denotaba una mezcla palpable de sorpresa, incredulidad y quizás un toque de diversión contenida, Burak respondió a Neslihan. No supimos qué se dijeron, por supuesto, ya que el sonido no era captado por los micrófonos, y la distancia y la multitud ahogaban cualquier posible escucha. Pero la comunicación no verbal, esa danza silenciosa de miradas, de expresiones faciales, de gestos corporales, lo dijo todo, o al menos, nos dio suficientes pistas para desatar nuestra imaginación. Este gesto, tan efímero como revelador, ha dado lugar a miles y miles de especulaciones. Los fans más acérrimos de la pareja, aquellos que los han seguido desde sus inicios,
que han vibrado con cada proyecto en el que han compartido escenario o pantalla, y que, seamos sinceros, han romantizado su relación desde siempre. Han interpretado el gesto como una hermosa y palpable muestra de cariño profundo, de una complicidad innata, de un entendimiento mutuo que va más allá de lo meramente profesional, que trasciende la ficción. Quizás fue un comentario sobre algo gracioso que estaba sucediendo en ese preciso instante en el evento, una observación aguda y compartida, un cumplido inesperado y sincero, o incluso un recordatorio tierno y privado de algún momento especial que comparten y que solo ellos dos conocen. En este grupo el gesto se ve como algo tierno, algo que reafirma la conexión especial entre ellos, que los hace ver aún más humanos, más cercanos y más reales a sus seguidores, a quienes los admiran y los quieren tanto. Es ese tipo de detalles, de pequeñas chispas de autenticidad, los que alimentan la esperanza de que su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, es fuerte, sólida y genuina. Por otro lado, y como era de esperar en el mundo del espectáculo, no faltan las voces, las mentes curiosas y analíticas, que buscan un significado más allá de lo obvio, que intentan desentrañar las capas ocultas del misterio. En el universo de las celebridades, cada interacción, cada mirada, cada susurro se analiza con lupa, con una intensidad que a veces raya en la obsesión, y a veces, la imaginación, alimentada por el deseo de drama o de novedad, vuela sin control. Algunos sugieren con una pizca de malicia o de intriga, que quizás fue un comentario sobre alguien más presente en el evento, una observación sarcástica compartida sobre una situación embarazosa, o incluso una pequeña broma privada. Un chiste interno que solo ellos dos entenderían, fortaleciendo aún más su conexión exclusiva. Otros, los más atrevidos, los que no temen a las teorías más descabelladas, plantean que podría ser algo relacionado con un nuevo proyecto en común, una idea que se les ocurrió en el calor del momento. O incluso un guiño cómplice a algo que han estado planeando en secreto, una sorpresa que están preparando para sus seguidores. La verdad es que sin información directa, sin una declaración oficial, todo es pura conjetura, todo es hipótesis, y eso es precisamente lo que hace que este tipo de momentos, estos pequeños enigmas visuales, sean tan magnéticos, tan atractivos y tan capaces de generar conversación. Recordemos que Neslihan y Burak han compartido escenarios y pantallas en proyectos de gran éxito, que han cosechado aplausos y admiración masiva, consolidándose como una de las parejas artísticas más queridas y admiradas del panorama actual. Su química ha sido siempre innegable, eléctrica, y muchos de sus seguidores, cautivados por la intensidad de sus interpretaciones, han llegado a confundir la ficción con la realidad, deseando fervientemente que su relación fuera tan intensa, tan apasionada y tan auténtica fuera de cámaras como en las escenas que nos han regalado, esas que nos han hecho soñar y suspirar. Por eso cada gesto, cada interacción, cada mirada entre ellos, cobra una relevancia especial, una importancia que va más allá de lo superficial. Un simple susurro al oído, algo que en la vida cotidiana sería un detalle insignificante, se convierte en una señal, en una pista, en un motivo de peso para debatir, para teorizar y para alimentar las redes con un sinfín de comentarios. Analicemos también el contexto en el que se produjo este evento. El evento en cuestión, como mencionábamos, probablemente estaba abarrotado de cámaras de paparazzi buscando la exclusiva, de reporteros ávidos de una primicia, y de un público expectante, ansioso por ver a sus ídolos. Ser el centro de atención, estar bajo el escrutinio constante de tantas lentes, y que un gesto tan personal, tan íntimo, sea captado por tantas cámaras, puede ser abrumador para cualquiera, incluso para las celebridades más experimentadas. Sin embargo, la aparente naturalidad con la que actuaron, o al menos la percepción que tenemos de ella a través de las imágenes, sugiere que están más que acostumbrados a este nivel de escrutinio público, que han desarrollado una especie de coraza o de habilidad para manejarse con soltura en medio del caos mediático. La forma en que Burak reaccionó con esa mezcla de sorpresa genuina y una sonrisa leve, no denota incomodidad, ni desagrado, sino más bien, como decíamos, una reacción ante algo inesperado, algo que rompió la rutina, pero que en su naturaleza se percibe como algo positivo, algo que le hizo sentir una emoción momentánea. Y es que, seamos sinceros, a quien no le intriga, a quien no le pica la curiosidad, saber que se le puede susurrar al oído a alguien para provocar esa reacción tan particular. Esa combinación de sorpresa y una ligera sonrisa que parece ocultar un mundo de significado. Es como abrir una puerta a un universo privado, a una intimidad que generalmente se mantiene celosamente alejada de los focos y de las cámaras. En este caso particular, ese gesto de Neslihan a Burak se ha convertido, de la noche a la mañana, en el foco de todas las miradas, en el epicentro de la conversación.
Y la sorpresa y la intriga que ha generado son un testimonio claro y contundente del poder que tienen estas dos figuras mediáticas para capturar nuestra atención, para mantenernos enganchados a sus vidas y a sus interacciones. Podríamos incluso, para abarcar todas las posibilidades, pensar en las explicaciones más sencillas, las más lógicas y pragmáticas. Quizás Neslihan simplemente notó algo en la ropa de Burak, un hilo suelto, una mancha diminuta, y se lo quiso avisar discretamente. O tal vez le quería advertir de algo que estaba sucediendo a su alrededor, un percance cercano, una persona que se acercaba de forma inesperada. O simplemente, como suele ocurrir en la vida real, le compartió un pensamiento fugaz, una ocurrencia que le vino a la mente en ese preciso instante. Pero incluso estas explicaciones, que parecen las más racionales y mundanas, se ven teñidas por el aura de misterio, de magia y de especulación que rodea siempre a las celebridades y a sus vidas públicas. Lo que es innegable, lo que no admite discusión ni debate, es el impacto que este pequeño momento, este instante fugaz, ha tenido. Ha revivido el interés en su relación, ha impulsado conversaciones en línea a niveles estratosféricos, y ha generado un sinfín de memes ingeniosos, comentarios agudos y teorías de conspiración más o menos elaboradas. Los fans, como hemos visto, están divididos entre quienes creen que fue algo puramente personal, íntimo y tierno, una muestra de afecto genuino, y quienes buscan un trasfondo más complejo, un drama oculto o un giro inesperado que dinamice la narrativa. Y esa, amigos míos, esa es precisamente la magia de las redes sociales y del mundo del espectáculo, la capacidad de transformar lo cotidiano, lo aparentemente insignificante en extraordinario, en motivo de debate y en objeto de fascinación colectiva. En resumen, este gesto de Neslihan Burak ha sido un recordatorio vívido y palpable de lo mucho que nos gusta observar, analizar y especular sobre la vida de nuestras estrellas favoritas. Ha sido un momento de conexión humana, capturado por la implacable lente de la tecnología, que nos invita a imaginar, a soñar, a debatir y a crear nuestras propias narrativas. No sabemos qué se dijeron exactamente y quizás, para mantener intacto el encanto, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos, lo que podemos afirmar con total seguridad, es que ese instante ha dejado una huella imborrable, una anécdota que seguirá siendo comentada, analizada y recordada por un tiempo considerable, alimentando la leyenda y la fascinación que rodean a esta querida pareja del entretenimiento. Y así, queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo, de este análisis exhaustivo y, espero, entretenido. Hemos desgranado las diferentes interpretaciones, hemos analizado el contexto y la reacción con la meticulosidad que se merece y hemos explorado la fascinación intrínseca que genera un simple gesto, un susurro al oído, entre dos figuras tan mediáticas y tan seguidas como Neslihan y Burak. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo y compartiéndolo con ustedes. Recuerden siempre que en la vida de las celebridades, en ese universo paralelo que tanto nos atrae, incluso los momentos más pequeños, los detalles más insignificantes, pueden convertirse en grandes noticias, en temas de conversación global. Antes de despedirnos, y como es nuestra costumbre, me encantaría saber su valiosa opinión. ¿Qué creen ustedes, desde el fondo de su corazón y desde la agudeza de su ingenio, que Neslihan le susurró a Burak? ¿Cuál es su interpretación más acertada, la más imaginativa, de este gesto tan comentado y tan enigmático? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus hipótesis, sus ideas más creativas en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista, aprender de sus perspectivas y debatir de forma respetuosa y apasionada con todos ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, entretenido o revelador, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, que es el mejor indicador de que estamos haciendo un buen trabajo. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con aquellos que también son fans incondicionales de Neslihan y Burak, para que esta conversación se extienda aún más. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y valoran el contenido que creamos, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos, para que esta comunidad de apasionados del entretenimiento siga fortaleciéndose. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas y más análisis. Un abrazo enorme lleno de energía positiva, y hasta la próxima.